Adelante, Ricardo. Ok. Yo también me puse a investigar un poquito de todo este asunto. Y hay unos pequeños comentarios que yo quería hacer. Eh, ¿Sabe qué? Bueno, básicamente, eh, perdón, es que me empezó ahorita a doler un poco la cabeza muy fuerte. No te preocupes. Dios, mi cabeza, que se me baja un poquito. ¿Quieres A le ver, cedemos la palabra a Roselena? sí, denme un momentito. Adelante, Rosa. Entonces, maestro, quiere decir que la oración de San Francisco de Asís está muy fuerte, No, porque dice, que no dando sea es yo como amado, sino recibimos, que no ¿Mm? busque ser consolado, sino consolar, Ajá. que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibimos y amando es como somos amados. Ah, sí, ¿No? sí, Está sí. Es genial la respuesta. oración de San Francisco, Ujú. bellísima. Sí, De hecho, yo la tengo esa por era. aquí en el comedor en un cuadro. Ah, A ver, si él no hubiera sido un santo, primero, profundamente mundano. San Francisco era un diletante del mundo de su época. ajá. Conoció el mundo, entonces conoció la realidad y por lo tanto escribe, dando es como recibimos. Que no busques ser consolado, sino consolar, porque cuando tú consuelas, recibes consuelo. Cuando tú amas, recibes amor. ¿Qué entonces se trata de rechazarlo? Pues no. Te amo a ti, pero tú no me quieras, sería absurdo. Así que viva San Francisco. Sí, gracias. A ver, María Elena Suárez pregunta, ¿qué significa la palabra antagónico? Antagónico significa contrario, contradictorio, opuesto. Entonces, el egoísmo narcisista desordenado es antagónico, es contrario, es opuesto al ordenado amor por uno mismo. ¿Ya te quedó claro, María Elena? María Sí, Elena, doctor, muchas gracias. bien. Sí, sí, doctor, muchas gracias. No importa quién haya escrito lo que escribió el cardenal Merry del Val. El ser cardenal no le da sabiduría psicológica. Dios da diferentes dones a sus diferentes criaturas. Nos da diferentes carismas. Nos da diferentes talentos. Entonces, el que alguien sea cardenal no significa que sea un buen confesor. Significa que él puede hacer la misa y la transubstanciación y tener una mayor escala jerárquica en el gobierno de la iglesia. Pero eso no lo hace, ni siquiera lo hace mejor persona. Porque en estos momentos, ¿cuántos cardenales corruptos existen? Y son famosísimos. Y la gente les besa el anillo episcopal. Y les cree y los reverencia. Y son la onda de Judas y la furia de Barrabás. Sobre todo los cardenales progresistas. Así que no es argumento, Alicia, el que lo haya escrito el cardenal Merry del Val. Lo hubiera podido escribir cualquier otro cardenal y bueno, o incluso muchos papas. ¿Sí? Nada más que los papas tuvieron y tienen una ventaja otorgada por el Espíritu Santo, que es la promesa de inerrancia
en todo lo que escriban desde la cátedra de Pedro, aunque no tienen la promesa de inerrancia, de infalibilidad, cuando hablan como simple ser humano, como le acontece al Papa Francisco, que un día y otro también dicen barrabasada y media, como la que acaba de decir ayer. Yo no tengo ningún problema con que la iglesia se llene de homosexuales y lesbianas. Así lo dijo. Terrible. Pero pues no deja de ser papa. Oremos por él. Entonces, la firma de alguien no valida lo que dijo. A ver, tenemos aquí una persona que escribe que le repita, por favor, la hermosa frase que nos dijo, pero no sé a cuál te refieras. La frase que usted dijo, doctor, que dijo que era que el egoísta, narcisista, Ok, repito desordenado. la frase. Esa. Repito la frase. El egoísmo narcisista y desordenado, por un lado, y el ordenado amor por sí mismo, por otro, son intrínsecamente antagónicos, es decir, contradictorios. Bien. Gracias, doctor. Victoria Alejandra, adelante, Vicky. Prende tu micrófono, Viquita. Ya. No, yo preguntaba que cómo podemos reconocer cuando nos somos o cuando alguien es narcisista, porque a mí me han hecho personas comentarios de que tienen un conocido que es así o así, pero ¿cómo reconocen o cómo saben que esa persona es narcisista? O sea, ¿cómo sabes o que yo tengo una conducta narcisista? Bueno, en primer lugar, porque nunca te interesa realmente el bien del prójimo, sino solo el tuyo. Y presumes de lo que no sabes. Y además presumes de saberlo. Es el que quiere ser en los entierros el difunto, en los bautismos el bebé y en las bodas el novio. Quiere ser siempre el centro de la atención. Bueno, Quieres yo creo que llamar siempre la atención de los demás, aunque no venga al caso. Ese es un narcisista. Se te congeló tu imagen, Vicky. ¿Ya? ¿Ya entendiste mi explicación? pues sí, sí, porque como que había entendido, o sea, lo que me habían platicado de las personas como que era como que algo no igual, tenía como que otra idea de una persona. Como que me habían dicho que era una persona que era como hipócrita. No. El hipócrita es hipócrita, pero no necesariamente es narcisista. El narcisista sí puede ser, además de lo que dije, un mentiroso patológico. Miente a su favor siempre. Pero una cosa es la mentira y otra cosa es la hipocresía. El narcisista es seductor y mentiroso. Y el narcisista busca usarte y una vez que te usó y ya te exprimió, te considera un producto desechable y la que sigue. Ese es un narcisista. Entonces, por ejemplo, un mujeriego puede ser un narcisista. Es un narcisista. Un mujeriego, por definición, es narcisista. Y eso se puede, como esa conducta se puede heredar a los hijos. O sea, Se ¿cómo se puede puede decir? heredar a los hijos porque los hijos la introyectan. La están viendo y si es en el papá, pues la dan por buena y la van a tratar de imitar. No, pero por ejemplo, aunque no la hayan visto, yo porque por ejemplo veo que, por ejemplo, mi hijo, cuando yo era bebé,
yo aventaba la comida y mi hijo ahora de bebé, nunca me vio de bebé aventar la comida, pero lo hace. Entonces, es una conducta No, puede mía ser, eso de puede ser una... enojo. No, 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 no. Eso Bueno, puede ser... dicen que yo la aventaba por enojo. Entonces, yo, por ejemplo, si hay una conducta negativa de un adulto, puede ser que el hijo después desarrolle eso como de adulto, aunque no lo haya visto, No, no, excepto cuando se trata de una conducta hereditaria. como el alcohol. No, el alcoholismo no es hereditario. El alcoholismo es aprendido. Si tu hijo hace eso, es probable que tenga una disfunción cerebral mínima, pero algo tiene desconchinflado en su cabecita, como tú también lo tenías. ¿A qué bebé se le ocurre aventar la comida? A todos los bebés normales tragan como pelón de hospicio lo más que pueden. Es un desorden de la salud. No sabría darte un diagnóstico preciso porque necesitaría tener en mis manos un electroencefalograma tuyo y del bebé y compararlos. Ok, bueno, gracias, doctor. No, nada más quería saber si las conductas esas Esa no no se se heredan. hereda. Ok, Esa, gracias. bueno, a lo mejor es biológicamente hereditaria, pero no es aprendida. No, la otra, lo del narcisismo y El eso no. narcisismo se aprende, no se hereda. El narcisismo se ve, se observa, se sufre y luego se repite. Gracias. Bien, tenemos a Ricardo. Ahora sí, ¿cómo andas de tu cabecita, Richard? A ver, comento rápido. Hay un detalle que sucede hay un detalle que sucede cuando uno ha tomado clases cuando uno ha tomado los retiros de San Ignacio, uno sabe de que perdón, es que me sigue doliendo la cabeza, pero bueno, uno tiene que uno tiene que amar a Jesús en su vida, en la forma en que vivió. Y Jesús no buscó el reconocimiento, lo recibió por hechos, no buscó el ser amado, fue amado por como amó. Entonces el centro es, no debo de buscar yo ser amado. Mi objetivo no debe ser ese. Mi objetivo siempre debe ser el dar el servicio, el atender a los demás. Nada más que Además, se te Jesús, atraviesa un pequeño problema, que si no ¿cuál? fuiste amado, no podrás hacer eso. A ver, no estoy negando el que haya sido amado. El hecho es que ya como adulto, ya como persona que ya voy creciendo, Muy yo bien. ya no A debo ver, de, espérame tantito ahí. Tengo el caso de unos chicos de 25 y 28 años que en esta época, el día de hoy, en una sesión matinal, descubrieron que sus padres nunca los amaron, nunca les dieron caricias. ¿Pueden prescindir de la necesidad de que ahora ellos les den caricias y los hagan sentirse amados? Imposible. Imposible. Fisiológica y humanamente imposible. Porque fue algo que no recibieron cuando debieran haberlo recibido. Ahora dime tú, Ricardo, ¿qué porcentaje de la población está plena en la satisfacción de sus hambres básicas durante su niñez? Entonces, no dudo que el ejercicio espiritual de San Ignacio en alguno de nosotros nos lleve a esa reflexión. no, es parte de la reflexión propia. Sí, correcto. De, Pero voy a poner un ejemplo. Jesús Cruz no fue amado. Jesús en la cruz no fue reconocido. Jesús en la cruz
no recibió ningún tipo de apreciación. Jesús en la cruz fue absolutamente humillado. Si nosotros queremos, si nosotros tenemos como objetivo llegar a imitar a Jesús, tenemos que aprender a imitarlo en la cruz. Cierto, en nuestro desarrollo vamos a necesitar amor. Eso se entiende perfectamente. Jesús, en todo el proceso de su niñez, recibió un amor enorme y gigantesco por parte de Santa María y de San José. Ricardo, no es verdad. Déjame terminar. Entonces, nuestro desarrollo, estoy totalmente de acuerdo que es indispensable que recibamos amor, reconocimiento, apapacho, estima, todo eso. Pero ya como adulto, nuestro objetivo es poder tener la libertad absoluta de decir, Señor, yo te voy a seguir. Voy a hacer, como dijo Fenelon, haz todo para No que es merezcas el Fenelon, es reconocimiento. Fenelón. A ver, Richard, Fenelón. Acepto la corrección, Fenelón. En francés no hay graves, solo hay agudas, Fenelón. Fenelón, ok, disculpe si es que lo digo mal, la palabra. Así que ofrezco una disculpa, seguro voy a seguir diciendo mal las palabras, no malas palabras, pero bueno porque que traigo el podamos, dolorazo de cabeza. platicar. Entonces, debemos de tener la generosidad con nuestro Señor de decirle otra cosa más. Es cierto, nosotros debemos de buscar merecer el reconocimiento, más no buscar el reconocimiento. ¿No? Todo viene de Dios. Si Dios decide que nosotros suframos humillación, aun cuando nosotros no hayamos merecido esa humillación, Ahí estás debemos entrando de a otro estar. tema, Ricardo. El Es detalle es la que si no cruz del estamos cristiano. dispuestos, Espérame, es la si cruz no del es, cristiano. No estamos tocando ese tema. Cada quien. para mí es parte de, disculpe, No, para nada, quizá espérame. Es para punto mí es y- parte del mismo capítulo tema. y aparte. Capítulo y aparte. Habrá que hablar del colmo de la caridad vivida de manera heroica, que es la aceptación de la cruz. Sí. La aceptación El incluso detalle es que si no gozosa de estamos la cruz. preparados para ello, y por eso es que de ahí vienen las letanías de la humildad, por eso es que vienen otras oraciones en donde nos preparan para ese ¿Y momento. por qué no ponerlas en contexto? ¿Por qué decir que no desee yo ser consultado? A ver, ¿tú sabes cuántas personas se van a alejar de nuestra fe por ese tipo de escritos? Yep. Te lo digo Lo como que sucede, terapeuta. a ver, Te lo digo como terapeuta. ok, Infinidad de veces quiero, me he enfrentado a personas que me dicen, no puedo ser católico porque es antinatural. Vea, doctor. ahí le va un punto, y perdone. Lo que sucede es que este tipo de oraciones y de meditaciones son de espiritualidad avanzada, no de espiritualidad. Claro, claro. Pero aún así, ¿por qué no redactarlas en el contexto que todo el mundo pueda entender? Yo sí, El yo padre quiero comentar. Larrañaga tiene sus libros en internet. Todos los libros del padre y están gratis, no cuestan nada. Yo bajé toda la colección porque la voy a estar estudiando. ¿Tú sabes cuántos lectores incautos, no preparados, van a leer esas frases y se van a escandalizar? Que no busque yo ser consultado. Esa frase y otras muchísimas deben ponerse en contexto. Ok, voy de acuerdo con en el tema central, que es ponerlo en contexto. Hay que poner todo en contexto. Sí, bien. Yo excelente. El punto es, mi objetivo sea servir, no ser consultado. O sea, si yo estoy desesperado por ser consultado. Lo dije cuando lo aclaré. Yo no deseo ser consultado más allá de mis conocimientos, mi experiencia y mis capacidades, porque hacerlo y mi capacidad de servicio de soberbia. Y mi capacidad de servicio, porque el centro es el servicio. Correcto, o sea, nacimos para servir.
Entonces, Estoy de lo acuerdo. que yo busco son dos cosas, la benevolencia y el servicio, o el servicio benevolente. Eso es mi meta. Mi Ok, meta no es ok. la alabanza. Estamos en ese, ok, estamos en la misma, en la misma sintonía. Nada más yo le quería hacer estos comentarios porque los retiros de San Ignacio, pues han sido la clave de, ahora sí que han sido básicamente la formación de los sacerdotes y la formación de religiosos, el centro de la formación de sacerdotes y religiosos de los mejores por los últimos 500 años. Y el Es que son centro asuntos es, teológicos, es teología y y el centro es es, el buscar no sé, acompañar a Jesús humillado, a Jesús despreciado, a Jesús que no es amado, nosotros amarlo en la cruz. Y de ahí provienen todas estas letanías, de ahí provienen estas oraciones. Cierto, el problema es el contexto. El problema es, en este mundo actual, el problema es el contexto, que porque la gente no lo entiende bien y es mucho más propensa a entender mal las cosas que en lugar de bien. No, lo que pasa Por es eso es que yo lo quería comentar. hay un cierto analfabetismo espiritual. Sí, fíjate, si tenemos un terrible analfabetismo literario, la gente no lee. Cuando lee casualmente ese tipo de cosas, pues solamente tiene una manera de leer, literalmente. Sí, Y estoy de leer acuerdo. esas cosas literalmente, pues es una bomba. En Sin cambio, belleza y sin el lector ilustrado, el lector que tiene el hábito de la lectura, puede automáticamente colocarlas en el contexto adecuado. sin belleza, sin verdad y sin Sí, bondad y sin está cultura, el hueso no de hay medio pelón. espiritualidad. ¿Sí? No hay Claro, espiritualidad educada. Le claro. estoy totalmente de acuerdo. Magnífico, estamos de Estoy acuerdo, totalmente. Richard. Siempre acabamos Eh, por te- ponernos de acuerdo, gracias. Y sí, aprecio mucho que con nada todo más y hay, ahora sí que nada más son muy bien, aprecio en mucho, lo esencial estamos de acuerdo. estamos de acuerdo Cierro. y qué bueno, me da mucho gusto que así sea. Bien, tenemos a Victoria Alejandra, ya participó. Tenemos a don Adrián Ortega, adelante. No, perdón, primero las damas, Oliva. Oliva, te escucho. Enciende tu micro. oh, perdón. Cuando dijo Ricardo que Jesús en la cruz no recibió un apoyo, estoy un poquito en desacuerdo Explícalo. porque sí recibió el apoyo de su padre. Sí, cuando le... En ese amor él se sostuvo y No pudo. fue abandonado por Dios porque era necesario para que sufriera por un instante el sufrimiento más De brutal hecho, del él lo infierno, que es expresa, el ser Padre mío, abandonado ¿por qué me has por Dios Padre. abandonado? De hecho, es una de las Exactamente. 7 palabras. Padre mío, Entonces, como me has ser humano, abandonado. no, como No. ser integral, ser divino. Bueno, en ese momento, No, en su Dios, divinidad Jesús no no. hubiera podido sufrir. Jesús no hubiera podido sufrir si no hubiera estado represada su naturaleza divina. Claro. Pero aún así, en toda su integralidad, esa unión que tenía con Dios Padre, en ese momento de la pasión, se vio abandonado. Y se vio abandonado desde el momento de la oración en el huerto. Fue el momento más terrible. Si sufrió Jesús, si lloró, si sudó sangre, fue porque en ese momento la presencia permanente de Dios Padre lo abandonó. Ricardo, Por eso fue que... Ricardo, cuando tú estás hablando de esa manera, tienes razones para decir lo que dices, pero yo también te digo que si él no hubiera tenido esa confianza, ese convencimiento de el amor de su Padre Celestial, no hubiera podido resistir. Es la confianza en el abandono a la infinita misericordia, aún cuando sufrió lo que sufrió. Estoy de acuerdo, pero la sensación de abandono es real. Ricardo. La Espérame, sensación de abandono Elena. fue brutal.
No hables si no Fue lo tienes más la mano brutal de levantada. toda la pasión. Más que Pero- los azotes, más que todo eso, fue la sensación de abandono del padre. Ricardo. Es cierto, Definitivamente. tenía confianza en él por toda la vida que había tenido, por los 33 años que había vivido en plena unión con él. Pero en ese, el momento del huerto de los olivos fue cuando Jesús empezó a sentir ese abandono. Y El ese sudor de momento sangre. es, De es, acuerdo, es, de acuerdo. es También, la mayor tragedia de toda la pasión. Es más tragedia el abandono del Padre que la muerte en cruz. de Así acuerdo. pues, En es más, esa más parte estoy de acuerdo. Entonces yo creo que ya no hay necesidad de seguir enfatizando en lo que ya se está de acuerdo. Por otra parte, profesor, yo lo felicito por esta clase. Creo que ha tocado puntos muy sensibles para todos nosotros. Yo, por ejemplo, en una ocasión, cuando me hicieron una evaluación, lo hacían una evaluación general para todos los empleados y teníamos que darnos nuestra autoevaluación. Entonces yo, pues generosamente, me di mi puntuación bastante generosa. Ujú. Entonces vinieron y me dijeron, no, que tú no tienes lugar para crecer y por eso es que te estás dando esos puntos, diciéndome en pocas palabras que me está aportando muy altanera o orgullosa o algo así, Resumida, ¿no? digamos. Resumida, sí, algo así. Y dije, no es como ustedes están pensando, porque al final estoy explicando que tengo mucho que aprender de cada uno de ustedes. Y ya les había enumerado incluso todo lo que admiraba de ellos, pero eso no lo vieron. Ellos solamente miraban lo que les estaba chocando a ellos. Exacto. Mira, aprovecho tu comentario, Oliva, para, digamos, retrotraer nuevamente la atención del grupo a cuál es mi finalidad con esa explicación que he dado en estas últimas sesiones. Y mi finalidad es ayudar a una muy buena parte del grupo, cuando menos probablemente la mitad más uno, por lo bajo, que sufren problemas de depresión. Claro. Entonces, ¿por dónde va la ruta de la recuperación de la salud? ¿Por la ruta de la autonegación o de la autoestima? ¿Por la Y ruta si no se ama uno mismo, de la sumisión o de la asertividad? ¿Por la búsqueda de plantarse frente al otro y decirle, a mí me respetas? O como dijo la santa reina Isabel de Castilla, recuerda, Fernando, que monta tanto monta Isabel como Fernando, y se le plantó y echó fuera a la mujer adúltera que estaba con el rey, que era su marido. Si no, ella hubiera dicho, ay, pobrecita de mí, te lo ofrezco, señor. ¿Cuál? Y echa fuera de las habitaciones reales a la prostituta. ¿Por qué? Porque era la reina. Y es una reina camino a los altares. Entonces, por esa razón hago tanto énfasis. Quiérete, ámate, reconócete. Mírate al espejo y vete que eres bonita, que eres inteligente, que puedes y quieres. No yo andes estoy bien por de ahí acuerdo en eso. escurriéndote como la pobre muñeca fea escondida por los rincones, platicando con los ratones, por Dios. Es una exhortación a la asertividad, al amor ordenado por uno mismo. ¿Para qué? ¿Para convencerlos yo? No. Para que ustedes escuchen algo que les abra las puertas a la salud, sobre todo a los que sufren una depresión mayor, que hay varios. Y que se va a combatir de la manera que lo he planteado en las últimas sesiones y particularmente hoy. Bien, tenemos, gracias Oliva, Muchas tenemos gracias. a Adrián Ortega todavía, rapidísimo. Adrián. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos.
Hola. Esto estoy sacando ahorita de Aleteia la oración completa, ¿sí? Ahorita la subo, la voy a No, pegar. yo la publiqué, yo mandé el libro completo. Bueno, estas letanías, ¿sí? Estoy de acuerdo con Ricardo, porque estamos hablando de una espiritualidad muy profunda. De hecho, estas letanías son recomendadas para un masón, porque el masón es imposible que pueda decir esto. No hay humildad en un masón para que pueda decir esto. Y de hecho, los mensajes de la verdadera vida en Dios, ¿sí? Lo llevan a uno. Dios, Jesús nos lleva tan amorosamente, ¿sí? Como dice al principio de estas letanías, dice, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón parecido al tuyo. Y ese corazón va a ser el de la cruz. El que está mencionando Ricardo, el que se va a humillar de tal manera, ¿sí? Que va No, a espérame, no es que él se vaya a humillar, es que él va a recibir humillaciones y las va a sobrenaturalizar. Siendo Dios, se hizo pecado. Siendo Dios, Él es la humildad. Él es la humildad. La virtud la tiene nuestra madre, pero es la humildad. Entonces, esto sí es profunda teología, y un masón es imposible que diga esto. ¿Sí? Esto a mí me llama mucho la atención porque me llama a la humildad. ¿Sí? Al final dice en la oración, Dios mío, no soy más que polvo y ceniza. Reprime los movimientos de orgullo que se elevan en mi alma. Enséñame a despreciarme a mí mismo. Vos que resistís a los soberbios y que da nuestra gracia a los humildes, por Jesús manso y humilde de corazón. ¿Sí? A ver, mi querido Adrián, espérame una cosa. Estoy de acuerdo. Nada más termino. La entiendo de la manera de caricias, tiempo y reconocimiento, que estas en un contexto, así como las dice usted, pierden a la persona. Pero en un contexto ya de espiritualidad profunda, de amor y conocimiento de Jesús, esto trae a un masón. Lo truena completamente. Pero no es fácil que pase eso. No, Eso es mi comentario. Yo creo que pasa un siglo sí y otro no. En fin, no, es que a ver, nada más difiero totalmente de la palabra autodesprecio. Porque Cristo no se autodespreció. Nunca dejó de saber quién era. Un solo detalle, es que hay que entender el concepto, el momento, el contexto del autodesprecio, porque Jesús sí dice claramente, el que no se niegue a sí mismo y no tome su cruz. A ver, Ricardo, pero no es autodesprecio seguir la cruz, negarse a sí mismo. Pero sí es negarse a sí mismo. Sí, pero no implica la negativa de todo lo que soy. Lo sé, pero de todo lo que puedo, de todo lo que Dios me ha dado. Lo sé, el problema es que en español nos faltan palabras, pero hay que entender ese autodesprecio en el sentido de negarse. Que cualquiera otra es el español. Yo sé francés. El punto que voy es que hay que entender ese autodesprecio en el sentido de negarse a sí mismo. En inglés se diría without self-esteem, sin autoestima. Ok, pero insisto, hay que entender eso en el sentido de negarse a sí mismo, no de despreciarse, porque también si uno... A ver, que no se haga, lo decimos en el Padre Nuestro, hágase Señor tu voluntad. Ahí está el secreto. Yo me abro todos los días los ojos y hago mi casi nada, y Dios hace su casi todo. Y si Totalmente de acuerdo. Y si Él me lleva por senderos
de persecución, de crucifixión. Por ejemplo, hoy leí que a mi buen amigo Esteban Arce le cerraron las puertas en una universidad importantísima porque iba a dar una conferencia crítica contra la izquierda del malo. Y lo comentamos, y él con mucha tristeza. Y le dije, no cabe duda, Esteban, tengamos a la alegría de sabernos perseguidos por dar testimonio de nuestra fe. De Esa es la acuerdo. cruz. De acuerdo, pero hay que entender el autodesprecio no en el sentido de ya yo, sino en el autodesprecio de decir, Señor, tu voluntad por encima de mi Eso voluntad. sí, pero la palabra autodesprecio no va con la realidad. Yo No diría va que con la lo que hay que hacer naturaleza es humana. contextualizarla. Tendríamos que Yo- encontrar una palabra más apropiada y el castellano nos la va a dar. Hágase tu voluntad que no la mía. Ahí está. Ok, nada más hay un solo detalle. Obviamente esto no aplica para la mayoría, pero para los monjes tienen que Bueno, estar tan el Padre libres Nuestro sí de... aplica para todos, ¿eh? Lo voy de acuerdo. Concédame un minuto. A ver, De- hasta 2. ok, los monjes tienen que ser tan libres de sí mismos que no les debe importar ningún tipo de orden, mientras la orden no sea pecaminosa o no vaya contra la caridad, deben de estar totalmente libres a cualquier orden que les dé su superior. Y eso implica, yo lo sé porque tengo un grave problema sobre la obediencia, yo lo reconozco, choco muchísimo la obediencia, sobre todo cuando son órdenes a mi forma de ver absurdas, y es muy grave, por eso es que no sirvo. Este, es el mayor sacrificio. De hecho, lo han dicho, he hablado con muchos sacerdotes ya ancianos de los verdaderamente santos y me dicen, el no tener mujer no pesa, el comer poco, el vivir en pobreza no pesa. Lo que más pesa es la obediencia, la verdadera obediencia. Entonces, ahí viene el autodesprecio entendido bien. Insisto, hay que entenderlo bien en ese sentido, en el que sabes que mi voluntad la someto A totalmente, ver, pero imagínate, mi querido Ricardo, ya te pasaste pero eso 2 minutos. solamente aplica a los religiosos. A Ah, bueno, nosotros de acuerdo. aplica a un nivel mucho menor, mucho menor. No, imagínate que una persona que está despreciada por su marido le salgo con el rollo del autodesprecio. Por eso dije que no aplica exactamente así. Sin embargo, un esposo que no antepone, que es cierto que sí tiene que cuidarse su ser, etcétera, etcétera, pero un esposo, y eso lo dicen en el Opus Dei, un esposo o una esposa que no anteponen el gusto del marido o el gusto de la esposa a su propio gusto, corren el peligro de afectar su matrimonio. No digo sacrificarse totalmente, en parte sí, pero no es eso. No O se sea, la puede, idea no es se central, no puede es esa. hacer. De hecho, yo tengo la costumbre de aplicar con mucha frecuencia un dicho que dice, en caso de duda, prefiero equivocarme en contra mía que en contra tuya. Exactamente, en ¿Ya? ese sentido es el autodesprecio. El detalle es que por eso hay que Fíjate, pero contextualizarlo ahí muy no me bien. estoy autodespreciando, me No, estoy ya valorando. a ver. Sí se está, lo que pasa es que, insisto, hay que encontrar ahí la forma, porque ahí estoy contextualizando el autodesprecio. No estoy negando el hecho de que, de que no aplica a nosotros el completo, pero sí tiene que ser y sí tiene que implicar una negación de mí mismo, pero en cuanto a mis gustos, en cuanto a mis preferencias, en cuanto a lo accidental, en cuanto a lo pasajero, en cuanto a lo no central, con tal de darle gusto al Ya otro. dijiste, ya le diste al clavo. Una renuncia a lo no esencial. Exactamente. Claro,
Era lo que yo quería llegar. Pero Perfecto. disculpe que esté yo con la cabeza tan lenta, pero me está doliendo mucho la cabeza. Bueno, pero ya Ofrezco una disculpa encontraste, por lo lento. ya encontraste la expresión correcta. Podemos desprendernos y con diferentes grados de dificultad de aquello que es aleatorio, que no es esencial, de aquello que no afecta el corazón mismo de nuestra autoestima, es negociable o es desprendible. Y eso nos va haciendo mejores personas, nos va haciendo más generosos, más capaces de amar al otro a su manera. De hecho, mi gran consejo desde que ustedes me conocen es, da la caricia al modo en el cual al otro le gusta recibirla, no Exacto, al modo del cual a ti te gusta darla. exacto. Y eso implica, mal que bien, un sacrificio de uno mismo. Que, Y implica en, un sacrificio. que ese sacrificio de uno mismo, quizá contextualizado correctamente, puede hablar de un autodesprecio. Insisto, hay que contextualizar la palabra. Palabra que yo definitivamente borraría de mi vocabulario para siempre y buscaría un sinónimo que incluso se pudiera utilizar en una espiritualidad avanzada. Ok, pero estoy totalmente de acuerdo con usted, nada más que ahí sí me supera el vocabulario. O Bueno, más bien, me propongo encontrar la palabra o el enunciado o la frase que, respetando la mística cristiana en general, no digo la espiritualidad avanzada, porque en la espiritualidad avanzada puede darse eso sin afectar la esencia de la persona, exactamente, pero porque ya es porque otra situación, otro ya contexto. está muy curtido, digamos, ¿sí? Exactamente. Ya tiene Estoy hábitos totalmente que de acuerdo. nosotros no tenemos. Estoy de acuerdo. A Bien, menos que la contextualicemos correctamente, pero ya vimos que es bastante difícil. No digo sí, imposible, muy difícil, porque la verdad es que sí podemos hacerlo, muy pero sí es difícil, bastante difícil. claro. Bien, Alex, Ya cierro gracias. mi... Bien, Alejandro, adelante. Gracias. Sí, yo nada más, yo creo que hay que siempre tratar de balancearse en las contradicciones, ¿no? Que suceden dentro de los temas de fe. Y, por ejemplo, a mí yo podría contraponer a estas reflexiones de autodesprecio, de ese tipo de ámbito, pues absolutamente el contrario, ¿no? O sea, si tú no te puedes autodespreciar, llamar, me hace contradicciones, Claro, términos, y son, no, ahí sí hay antagonismo. hay un no puede, son excluyentes. Son excluyentes, claro. Y Sí, aquí hay y luego, Vero y Neto, espérame tantito, ahorita sigues. Antes de sí, que se me escape, Vero y Neto hacen una aclaración formidable, de alto nivel teológico. Felicidades. Dicen, buenas noches. Solo una observación, Adrián. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre igual a nosotros, pero no en el pecado. Por lo tanto, Él no se hizo pecado. Él no conoció el pecado. Él no vivió De el hecho, pecado. sí, no No, pecó, No no, pero al pecó. hacerse carne lo dice la Sagrada Escritura. Eso está en la Sagrada Escritura, por eso lo mencioné. Sí, pero No no se sí, puede tomar de manera pecó literal, él. no, porque pero no se- perdón, Adrián tiene razón, acabo de poner la cita, 2 Corintios 5:21. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para Claro, hacernos a nosotros eso justicia de explica, Dios por en eso lo Cristo. saqué. ok, ya está Eso es lo que completa yo la quería frase. decir. Ya está completa. Muy bien. Sí, no, ahí es palabra de Dios, es palabra de ¿qué? ¿De San Mateo? No, es es una carta de San Pablo, Ah, una 2 carta de San Corintios Pablo, correcto. 5:21. Muy bien. A Esa es la ver, referencia que decía se Adrián. nos acaba el tiempo, 30 segundos, Rosalena. ya, ya no pude Exactamente. terminar. Perdón, Alejandro, termina. Ya nada más dos Ah. cosas. Una, a mí también me atrae mucho el tema de si estás invitado a ser la luz y la sal del mundo, tienes que tener algún tipo de brillo. Por Y supuesto, también claro que sí. por otro, y por otro lado, creo que es Escrivá de Oye, Balaguer qué que buena dice que aportación acabas de hacer, ¿eh? ¿Sí?
Pues Tienes sí, que va. tener algún tipo de brillo, ¿sí? Pues sí. Y por otro lado, también hay una invocación, me parece, de Escrivá de Balaguer, no sé si exactamente de él, que invita a los cristianos a destacar para mayor gloria de Dios. Por supuesto. Y también es la tesis fundamental de San Ignacio. Por eso, la orden, hasta que fue expulsada, siempre procuró dar brillantez a sus alumnos. Yo me acuerdo en la prepa cómo nos enseñaron a hablar con brillantez, con soltura y con cuando menos 5,000 palabras en cada discurso para poder convencer al mundo. Sí, lo que nos hace falta como iglesia es brillar. Brillar, Es desde el arte, desde la arquitectura, desde las conductas, desde los celos, desde los ejemplos y desde realmente fomentar una alegría palpable en la vida, no tanto Muy un bien. sufrimiento. Excelente aportación, Alex. Muy bien. Gracias. Roselena, ya participaste. Oliva, ya quería decir participaste, algo. pero tienes 10 segundos para decir algo nuevo. Bueno, yo escuché también una vez a Juan Pablo II que dijo que tú puedes tener todo siempre y cuando no tienes apegos a las cosas, a ese desprendimiento. Yo pienso que Dios nos pide ese desprendimiento de las cosas materiales. En el caso de la crucifixión, al hacerse pecado por nosotros es cuando Dios lo abandona, no es porque lo haya querido abandonar, lo abandona porque se convierte en el pecado que es nosotros para salvarnos. Yo diría que ese tema Entonces, tiene que ser manejado con mucho cuidado. Y lo que la cita evangélica de la carta de San Pablo fue impecable y ya es tema repetido y tema visto, Roselena. Ya lo dijeron de manera insuperable con la cita de San Pablo. Bien. Sí. Y Oliva, ya habías participado. Bueno, qué bueno. Terminamos entonces nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Les agradezco mucho. Nuestra compañera peruana quería decir algo. Andreita. A ver, nada más quiero decir aquí una aportación de la familia de Carlomagno que me parece muy, muy plausible y muy propia. Sin embargo, Cristo jamás perdió la gracia y por lo tanto jamás perdió en ese sentido la presencia de Dios en su naturaleza humana. Cuando Jesús dice a Dios por qué lo ha abandonado, la única forma en que se pudo explicar esto es en la unión de protección, según lo explica un autor llamado Antonino Orea, que explica con precisión los ejercicios espirituales. Muy bien, Carlos, formidable. Creo que fue Emi la que lo aportó, magnífica aportación, que espero que copien para que la tengan muy, muy presente. Bien, pues nos vemos el viernes en nuestro taller de historia con un tema súper candente. Las cosas suben de tueste, se ponen cada día más álgidas con relación a los libros de texto. Ya he descubierto muchas cosas muy tenebrosas y espero tener una audiencia muy, muy abundante para poder ir defendiendo a nuestra patria. No, Ricardo, ya déjame ir a dormir, ¿no? Literal. A hoy les dieron los libros de sexto año y están, pero de lo peor, que bárbaro. Bueno, lo platicamos el viernes. Buenas noches a todos, los quiero Buenas mucho. noches, que descansen. Hasta la próxima. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor, cuídese.